Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar, cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales, no hay motivos para más bloqueos. Apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino, que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista, con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.